mañana. A todos aquellos que están en casa también, Dios les bendiga. Es un placer, es un honor saludarlos desde Calvary, Otay, Tijuana. Si tienes la oportunidad de que andes por acá por Tijuana, cerca de la línea de Otay, cerca del aeropuerto, estamos exactamente en la calle José López Portillo. Si un día quieres venir a conocernos, conocer nuestro templo, a conocer la familia hermosa que tenemos, puedes venir. Así que te invitamos. Gracias por sintonizarnos donde quiera que estés. Muchísimas gracias. Así que vamos a continuar con nuestro estudio y quiero decirles gracias. Quiero decirles que el día más celebrado es Navidad en todo el mundo, pero después de Navidad es el Día de las Madres. ¿Sabía usted? Es el segundo. Algo está fallando con el micrófono, pero está bien. Es el segundo, el Día de las Madres. Es más, voy a mostrarles unas fotos. Ayer en Tijuana había un caos en los estacionamientos. Había un caos, no se podía caminar. La gente, las personas, los niños, las madres comprando regalos para sus esposos. Y hay unos estacionamientos. Mira, la otra. Yo dije que no se podía caminar, no había nadie. ¿Sabes qué lugar ocupa el Día del Padre? El festejo número 25. Eso quiere decir que nadie se acuerda de ustedes, padres. ¿A cuántos los visitaron sus hijos en la mañana? Levanta su mano. Qué bien, qué bien. Mira, porque además hubo protesta de acerca de los padres, porque ese es un arreglo en serio ayer. Qué triste, dije yo, ¿dónde están los papás? Digo, las mamás y los hijos. Y no solamente eso, mira, las otras fotos, mira, las protestas de los padres. No se olviden del Día del Padre. No más calcetines. Oye, ¿qué onda? A mí me regalaron unas pantuflas así de grande. Yo quiero pantuflas. No más calcetines. No más tazas, dice. Y yo les regalé taza, güey. No más perfumes baratos de ¿cómo se llama? La Waldos. No más perfumes de ahí, por favor. Y luego dicen, no use mi propia tarjeta para comprar mi regalo. El día de mi cumpleaños, ¿sabes qué pasó? El domingo pasado, yo tuve que pagar. Dije, Padre de la gloria. Y adivinen qué va a pasar hoy también. Hoy voy a tener que pagar también yo mi propio regalo. Lo que voy a hacer es de que voy a ordenar mi plato y voy a cerrar los ojos como que si mi esposa lo pagó. Ay, gracias. No más con nuestra propia tarjeta. Y luego, al que sigue, ¿ya no hay? Ahora, miré uno que decía, hombres, no caigan en provocaciones, dice. Ojo, si su esposa se enoja contigo, es que quiere ahorrarse el regalo del Día del Padre. No caigan en provocaciones. Así que vamos a continuar con nuestro estudio. Me da mucho gusto, hijos. Feliz aniversario. Un año. Amén. Muchos más. Dios les bendiga. Les pido mucho. Excelente trabajo. En verdad, ellos no se van del ministerio, siguen estando en el ministerio. Lo vamos a seguir viendo por aquí. No creas que se van a escapar. Así que vamos a seguir estudiando ahora a través del capítulo 5 de Primera de Timoteo. Y el título de nuestro sermón es ¿Cómo tratar a las personas en la iglesia? Está muy bueno hoy. ¿Cómo tratar a las personas en la iglesia? Gusto verte. Segunda vez que vienes, gusto verte. Hermana Lady, gusto verte. Me da gusto estar aquí con tu esposo. ¿Quién más viene por primera vez? Mis hermanos también acá en la esquina. Segunda vez. Así que, ¿cuántos saben ustedes que en la iglesia somos una familia? El jueves pasado, ¿sí fue el jueves? El jueves pasado habíamos más de 30 personas conviviendo. Ay, no, esa camisa amarilla. Conviviendo aquí como familia. Y nos la pasamos tan suave, ¿sabes?
nos la pasamos tan divertido que sí venimos a ver el pueblo de México, venimos a celebrar como familia, pero lo más importante es convivimos, nos divertimos, comimos pizza, elotes, tuvimos la visitación de un coreano en nuestra iglesia. Ya saben de lo que se trata. El hermano Javi, eso me impresiona, ¿sabes? Eso me acuerda a mi pastor, porque mi pastor me decía, no importa que no te guste nada, te tiene que gustar por las personas. ¿Sí me explico? Cuando Javi dijo que le iba a Corea, dije, Padre de la gloria. Entonces, el hermano prácticamente parece coreano, pero no es coreano. Es mexicano. Pero ¿sabes qué? No le iba a Corea, le iba a México. Y una de las cosas que no le gusta el fútbol. Y vino a hacer acá. Tampoco creo que a mi hermano el del pelo mucho, que tiene mucho pelo, el del medio, ¿cómo se llama? Armando. No le gusta, pero estuvieron aquí. Estuvimos divirtiéndonos, estuvimos pasándola de maravillas. Y no solamente eso, hermano Javier trajo los elotes. Y no solamente, tiene 3 nacionalidades. Coreano, según él, mexicano, y ahora, según él, estadounidense. Ya anoche, Donald Trump le selló el pasaporte. Ya pasó a los Estados Unidos. Y es una gran bendición. Porque ahora me dijo, pastor, ya no me hable español porque no lo entiendo casi lo que dice. Hable mi inglés, dice. Bueno, así que ya cruzó anoche, ya les dieron el pasaporte y es una gran bendición. Dios es fiel y ¿sabes qué? Es una gran bendición tenerlo a él y a su esposa y a todos ustedes aquí. ¿Por qué? Porque somos una familia. Somos una familia. Pablo nos ha enseñado que la iglesia es la casa del Dios viviente. Y en este capítulo 5, Pablo nos va a enseñar cómo tenemos esa responsabilidad de cómo podemos expresarnos, de cómo podemos convivir, de cómo tenemos que relacionarnos unos con otros. Pablo le enseña a Timoteo que cómo debe relacionarse con los diferentes grupos de la iglesia. Y no solamente esta carta es para Timoteo, esta carta es para nosotros también, para mí y para todos ustedes que están aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de una manera que tenemos que ser esas personas que mostremos que el amor de Jesús, el amor de Cristo. Y el mostrar el amor de Cristo como familia es mirar quién no vino, es mirar a quién le puedo llamar, a quién puedo traer. Ese es mostrar el amor de Jesús. El evangelio que ha transformado nuestras vidas, el evangelio que nos ha transformado de adentro hacia afuera. Eso tiene que haber un reflejo dentro de nuestra iglesia. Y yo les decía anoche, porque anoche también hubo un buen grupo de más. Si ustedes miran, voy a tener que comprar más sillas. Y me fascina que haya sillas vacías. Me fascina que haya sillas vacías. Bueno, que se vayan llenando, ¿no? Quiero decir, ¿por qué? Porque cuando hay sillas vacías, Dios las va a empezar a llenar. Entonces yo le decía a los hermanos anoche que tenemos que tener ese amor por las personas que no miras dentro de la iglesia, porque somos una familia. Tenemos que reflejar el vivir de nosotros en nuestras vidas hacia aquí, pero también hacia afuera. Así que vamos a comenzar el capítulo 5 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Esto es bien importante. Este tocó mi corazón y me pegó primero a mí y luego yo se los paso a ustedes. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Y quiero darles muy rápidamente un repaso de todo lo que hemos visto, porque ¿sabes qué? Cuando estudiamos la Biblia así, verso a verso, y venimos cada semana, es muy fácil que podamos sacar los textos fuera de contexto. Acuérdense que la carta va siempre en un proceso. La carta no se para, sino que la carta sigue.
Y corremos el riesgo de sacar esta enseñanza fuera de las enseñanzas que ya vimos. Y es donde caemos en el error, porque muchas veces podemos sacarlo. Pero Pablo, acuérdense, envía a Timoteo a Éfeso, ¿a qué? A ver, ayúdenme. Que había falsos maestros, había falsas enseñanzas, había maestros que estaban enseñando otras cosas que no era la palabra del Señor. Había confusión, además había pleitos, había división en esas iglesias. Y Pablo manda a Timoteo para que confronte el error. Y no solamente eso, estaban enseñando genealogías, estaban enseñando historias falsas. ¿Le parece parecido en el tiempo de hoy? Y ¿sabes qué? Eso pasaba en ese entonces. Entonces, lo más interesante que en el capítulo 2, Pablo dice a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y él manifiesta el poder del Evangelio, que él fue el primero en que Dios mostró misericordia. En el capítulo 3 habla acerca de los líderes, de los pastores, de los obispos, y cómo que sean irreprensibles. Estoy parafraseando porque algunas veces se me olvida. Las damas que vistan de una manera modesta, de una manera que sean ejemplo. En el capítulo 4 miramos acerca otra vez a los falsos maestros, hablando de que no se casen, de que no coman carne, de que esto y que lo otro. Y Pablo le explica que todo lo que Dios crió que es bueno. Después de eso miramos, ejercítate en la piedad. Creo que eso fue la semana pasada. Que aquellos que van al gimnasio por 2 horas, que aquellos que estamos en el gimnasio por 2 horas, me acabé alarmando otra vez, que los que van al gimnasio, que debemos de hacer lo mismo que hacemos en el gimnasio, ejercitando también nuestra fe, estudiando la Biblia, orando, buscando a Dios, teniendo una buena relación con las personas. Entonces, vimos todas esas cosas, pero ahora Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, el capítulo 5, vamos a mirar cómo cambia el enfoque, pero sigue el mismo tema de los capítulos anteriores. Nos enseña cómo debemos de tratar a diferentes personas en la iglesia. Entonces, el Evangelio de Jesucristo ha transformado nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que sí. Yo los miro de aquí a todos ustedes bien guapos, pero mira lo que dice. La sana doctrina siempre va a producir ¿qué? Una buena relación. Va a producir amor. La iglesia no tenemos que mirarla a nosotros como una institución. Somos una familia donde cada domingo, cada miércoles, cada sábado venimos a adorar ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Timoteo no debería actuar como un jefe, como un magnate. Debería de actuar como esa persona que ama a todas las personas. Dice el verso 1 que al hombre mayor debería tratarlo como padre, al joven como hermano, a la mujer como madre, a las jovencitas como hermanas. Y luego dice en el verso 1, no reprendas al anciano. La palabra reprender se escucha como un poco fuerte, ¿no? Parece como que si representa como un regaño, como algo, hazte para allá o haz esto. Pero no significa eso. Se trata de corrección, acerca de la corrección. Significa, ¿sabes qué significa? Una exhortación, pero al momento de restaurar a la persona. No de humillar a la persona. Es más, exhortar en el griego significa literalmente llamar a un lado. O sea, cuando alguien se pone a un lado de la persona y le dice, sabes que estás mal, estás haciendo esto, pero yo te amo. Necesito que hagas esto. Necesito que cambies tu enfoque. Necesito que te enfoques en el Señor. Y ya cuando no entiende, pues ya le hablas un poquito más fuerte. Y si no, pues bamba entre todo. No, entonces, Dios nos escribe que nos acercamos a las personas con amor, para animar, para corregir, para instruir. Es el mismo verbo que se usa como cuando dice el paracleto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está ahí cerca de nosotros. Luego dice a las ancianas, deben ser tratadas como madre, con honra, teniéndole respeto. Un pastor tiene que mirar a las personas grandes como eso, o sea, apropiado, honrarlas, amarlas. Dice a las jovencitas como hermana, tienes que respetarlas.
Porque ¿sabes por qué? Porque donde hay relaciones sanas, donde hay confianza, ¿sabes qué? Dios es honrado. Dios es honrado. Nos reunimos aquí como hijos de un mismo Padre. Y eso cambia nuestra relación. Cuando vemos al hermano de esa manera, como hermano, cuando vemos al anciano como padre, cuando vemos a la anciana como madre, eso cambia nuestra relación. Cambia nuestra perspectiva, porque nos miramos como una familia. Y entonces, desde ese momento, la iglesia se convierte en la casa del Dios viviente, donde venimos a adorar a Dios. El verso 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Y yo decía, ¿cuáles no lo son? Honra a las viudas. En aquellos entonces, al comienzo de la iglesia primitiva, no había ningún sistema de ayuda monetaria para las viudas. No estaba el bienestar. No había nada de eso. En ese tiempo, ¿sabes qué? Había viudas que no tenían hijos, que no tenían padres, que no tenían ningún familiar. Así que esas viudas eran vulnerables, eran de edad avanzada. No tenían ninguna manera de cómo sobrevivir. Pero Pablo le dice a Timoteo las que en verdad no son. Vamos a ver cuáles son esas que está hablando Pablo. Vamos a leer el verso 4 al verso 8. Pónganse ahí. Nos vamos temprano. Pero siempre digo así, ¿verdad? Siempre digo así. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas el que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hasta ahí voy a parar. El ministerio de las viudas era uno de los más importantes de la iglesia primitiva. Más sin embargo, ese ministerio no nació ahí. Ese ministerio nació ¿en dónde? En el corazón de Dios. Dios siempre ha mostrado el amor. Dios siempre ha mostrado su misericordia para aquellos que están o que son desamparados. Por ejemplo, en el mundo antiguo le dijo a Israel que ellos tenían que ayudar a esas personas. Entonces Dios ordenó repetidamente en Deuteronomio 10, 17 al 18, están sus pantallas. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace, escuche, acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Éxodo 22, 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. En Deuteronomio 24, 17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. El 19 del mismo, el que sigue, mi hija: maldito el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Todo esto refleja el amor y el carácter de Dios hacia esas personas que eran totalmente desamparadas. Israel tenía que ser ese tipo de país o de nación que tenía que reflejar el corazón del Señor. Y esto nace allá, pero Santiago 1:27 está en sus pantallas. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago lo que nos está diciendo ahí, que una fe genuina siempre produce una vida transformada. No basta con afirmar que somos cristianos, no basta con decir: no, yo sí soy cristiano, sino que ese amor se manifiesta haciendo estas cosas, visitando a las personas, visitando a las viudas, visitando a los huérfanos, visitando a las personas.
No me acuerdo, una vez fuimos, creo que tú fuiste, estuvo conmigo, al Señor de los Pocos, que a la vez no los he mirado por aquí, pero tiene un enfermo. Y fuimos a visitarlo. Y se sintió tan bien el Señor cuando fuimos a visitarlo. No solamente eso, fuimos como 3 veces. Bueno, después fui yo 2 veces, una con mi esposa, una yo solo y una con Hugo. Pero es lo que hacemos, ¿sabes? Es lo que hacemos. Ahora, el problema no es a la iglesia, debe de cuidar a las viudas. El problema es que el ministerio estaba desordenado. ¿Por qué? Porque esas falsas enseñanzas que estaban haciendo estos maestros estaban distorsionando todo. Había confusión respecto a cuáles eran las viudas que la iglesia debería ayudar. Por eso Pablo elimina eso, ¡pum! Le dice, y pone un orden. Y pone un orden, cuáles son las viudas que la iglesia debe ayudar. Aquellas viudas que no contaban con recursos económicos. Y el propósito no es que la iglesia se haga cargo de estas viudas o de todos aquellos que no tienen. El propósito es que la familia se haga responsable de sus familiares. Que la iglesia refleje el corazón de Dios, porque Dios es fiel y Dios es maravilloso. Vamos a mirar esto. Todavía tengo varios minutos. Dice, manda también estas cosas, verso 7. Un buen pastor enseñaría todas estas cosas. Sabrán ellos lo que Dios espera de ustedes o de nosotros. Por eso le dice, enseñas estas cosas. Porque si alguno no provee para los suyos, o sea, la forma que Dios nos dice que nosotros como familiares, como hijos, somos responsables de nuestros padres, somos responsables de nuestros familiares. ¿Sabes qué? Porque al final del verso 8 dice, y mayormente para los de su casa, escuche, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este término es un poco fuerte, porque Dios le dice a los familiares que provean para sus mayores. Lo mínimo que requiere es eso de un hombre, que provea para sus hijos, para sus padres. Y si no lo hace, su conducta viene siendo como la de un incrédulo. Entonces Dios pone la responsabilidad primero en las personas, porque al final, si no lo haces, dice, has negado la fe y vienes haciendo peor que un incrédulo. El verso 9 dice, fíjense, ahí va para las viudas, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años. 60. Es que le estoy aumentando, no me conviene. Gracias por decir. Anoche dije 70, entonces también. Ya necesito otra graduación. Entonces dice que haya sido fiel. Esa viuda tiene que haber sido fiel. Y luego dice que tenga testimonio de buenas obras, que haya practicado las buenas obras. Para que la iglesia pueda ayudarte, tienes que ser de esta manera. Tienes de tener, mira, además la lista está en el verso 10. Ponga sus ojos en el verso 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Se ha criado hijos, se ha practicado la fidelidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Hay una lista de cuáles son esas mujeres. Verso 11. Pero viudas más jóvenes, no, dice Pablo. O sea, no deberían de ser admitidas a esa lista. La iglesia no puede ayudarlas. ¿Por qué? Porque generalmente se podían volver a casar. Pero con alguien que tenga dinero, no es cierto, se volvían a poder a casar. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿sabes qué? No daban mal testimonio al mundo acerca de la iglesia. Daban un buen testimonio volviéndose a casar, porque no pasen tiempo en las otras casas hablando de otras personas. O sea, que tengan su propia vida, que críen a sus hijos. No es pecado casarse.
Es un peso. No es pecado casarse. ¿Verdad, varones? No es pecado casarse. Aquellos que tienen, ¿cuántos años de casados tienen? Víctor está acá y Lugo está acá. Mira, Lugo, ¿estás bien? Te miro un poquito triste. ¿Sí? Víctor tiene 38 años de casado. Mira sus canas. Mira su elegancia. Tiene sus hijos. Tiene una buena familia. Entonces, Pablo le dice que estas muchachas jóvenes deberían de casarse. Porque si no lo hacían y andaban así, no estaban dando un buen testimonio. Por eso Pablo les dice en el verso 14, pongan sus ojos en el verso 14, dice: quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Maledicencia quiere decir que refleje un hábito de hablar o de denigrar a alguien más. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, es decir, que vivan de una manera que en lugar de pensar en ellas mismas, piensen en las demás personas, y que vivan de una manera piadosa, que cuiden sus familias, que no den lugar a que Satanás hable mal de la iglesia. ¿Me explico? Eso es lo que dice ese versículo. Que no digan: wow, mira, típica cristiana. No, pues así son. La otra vez la miré allí en la entrada de Calvary Otay y, ¿sabes qué? No puede ser. O sea, eso es lo que dice. Que mejor te cases, que mejor no le des lugar al enemigo que hable mal de la iglesia. Verso 16 dice así, entramos a lo bueno. Dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sean, ¿qué? Grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Pablo, les vuelvo a decir, Pablo menciona que la iglesia debe sostener únicamente a las viudas que verdaderamente se están desamparadas, que no tienen ningún familiar, que no tienen nadie quien las atienda, aquellas que no tienen esposos, que no tienen hijos, que no tienen nietos, que no tienen nada. Por eso quiero regresar al verso 4, están sus pantallas. El verso 4 del capítulo 5, están sus pantallas, a la 1, a las 2, a las 3. Pero si alguno tiene viudas, hijos, nietos, Pablo dice: aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pablo no comienza primero a responsabilizar a la iglesia. ¿Responsabiliza a quién? A la familia. Antes que intervenga la iglesia, Dios llama a los hijos y Dios llama a los nietos a cuidar de sus padres y de sus abuelos. Y ese es un mandato de Dios, ¿saben? Ese es un mandato de Dios. Éxodo 22 está en sus pantallas, dice: honra a tu padre y a tu madre. No estaba ahí, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en la tierra. Y me fascina Efesios 6.2, porque Efesios 6.2 dice: honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. O sea, es un mandato, no es un peso. Cuando estamos niños. Pero Pablo amplía esta historia o este mandato. ¿Sabes qué? Que honrar a los padres también implica a cuidar de ellos cuando ellos ya están grandes, que no puedan valerse por sí mismos. Entonces, por eso utiliza la expresión: aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, la piedad comienza en tu propia casa. Antes de mostrar tu espiritualidad aquí con la Biblia y todas esas cosas, debes demostrar tu espiritualidad en tu casa, mostrando el cuidado de nuestros padres y de nuestros ancianos. Hay recompensa para eso, ¿usted sabía? Yo no sé cuántos de ustedes, a ver si doy un ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes tengan padres ya en edad avanzada. Levante su mano, quiero ver esas manos. Espero que los estén cuidando, espero que los estén visitando, espero que le llamen, espero que no sea un peso para ustedes. Espero en verdad que yo puse a Phillips anoche como ejemplo. Él tiene a su padre y a su madre y él lo baña, él lo cambia, él le da de comer, él hace todas las cosas por su papá, y Phillips está haciendo lo que Dios le mandó a hacer.
honrar a su padre, honrar a Dios cuidando a su padre. Y yo espero que usted que tenga padres grandes, en verdad, sea, ¿cómo se dice? Que tenga gratificación en su corazón por lo que sus padres hayan hecho por ustedes. Probablemente sus padres, algunos no fueron muy buenos, que digamos, con ustedes, pero aún así honralos, aún así llámalos si los tienes lejos. La idea de esto es devolver, de corresponder con gratitud lo que ellos hicieron por ti. Aunque probablemente para muchos hijos dicen muchas veces, ay, si no hicieron nada, nomás me regañaban. No, Dios los usó para traerte al mundo, y eso es más que suficiente. Ser agradecidos con ellos, más con aquellos que están grandes, ¿sabes? No porque ya nos hayamos ido de la casa no podamos volver esa gratitud a nuestros padres. Podemos expresar esa gratitud cuidándolos. Así que si usted tiene a su padre y no puede cuidarlo, pero puedes ayudarlos económicamente, mándale de vez en cuando. Dile, ahí te va papá, ahí te va mamá, estoy orando por ustedes. Pero muchas veces pensamos que no, ya me fui de la casa, ya cada quien su vida, cada quien su problema, arréglensela como pueda. No, eso no es así. Esa no es la perspectiva de Dios. Yo tengo a mis padres y no puedo comunicarme con ellos desde hace buen rato. Y yo creo que están enojados conmigo, no sé, ¿verdad? Fui el único bonito que salí de la familia. Entonces, han de decir, ¿qué va a hacer mi hijo? Pero no, ya quiero ir a mirarlos. Quiero saber cómo están. Ya quiero que sea noviembre para ir a mirarlos, para ver qué pasó realmente. ¿Por qué no puedo tener contacto con ellos? No puedo. Y me preocupa eso. Y mi oración es que estén bien. No necesitan de mi dinero, porque no tengo dinero de todos modos. Pero no necesitan de eso. Pero sí un padre y una madre necesita que el hijo se le acerque con cariño. Padre, ¿cómo estás? Madre, ¿cómo estás? ¿Verdad? Pues es afortunado. Amén, ¿sabes? Por eso me gusta tenerla aquí. Así. Amén. Tiene muchos ejemplos, la hermana. Y yo sé que todos nosotros debemos de ser ejemplos. ¿Sabes por qué? Porque los hijos no dejan de ser hijos cuando nos casamos. Ni los padres dejan de ser dignos cuando son más grandes. Como usted trata a sus padres, va a esperar que sus hijos lo traten a usted. Yo tengo 3 hijos y a los 3 hijos no pueden decir nada de nosotros. Le dimos todo les dimos. Y yo creo que usted a su manera de ver las cosas, usted también le dio todo a sus hijos, ¿sí o no? Y es capaz de darle todo a sus hijos. Pero espero que un día, además no espero eso. No espero ir a vivirme al cuarto de la casa de un hijo. Jamás, no espero eso. Porque no quiero vivir con mis hijos en un cuarto que me digan, ¡ay, y en vez de que me vaya a bañar y me empujen en la tienda del baño y digan, ¿ya te vas a bañar? No, pues no. Quiero vivir en paz, quiero vivir tranquilo. No quiero cuidar de mis hijos, no espero eso, en verdad no espero eso. Porque no estoy pensando eso ahorita, ni lo quiero pensar. Pero cuando yo me muera, mi esposa va a quedar bien. Le digo a ella, no necesitas irte a ningún lado, tienes que vivir bien, porque yo sé que voy a ir primero que mi esposa. Ya, yo lo sé en serio, pero sabes que ella va a quedar bien. No necesita que los hijos anden trayéndola para acá y para allá. Igual ustedes, amen a sus padres, cuiden de sus padres. Aquí hay algo muy hermoso, ¿sabes? No lo tomen como una carga pesada, porque Pablo dice que es un privilegio. Y muchas veces en nuestra cultura, nuestros viejitos nos hacen estorbo. Mas sin embargo, Dios nos dice que al hacer esto, mostramos gratitud a nuestros padres y a Él. Por eso Pablo concluye en el verso 4, pónganlo en las pantallas, dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. Aunque te hayan tratado
da permiso de hablar mal de mis padres. ¿Sabes? Tuve que salirme a esa edad por todo el maltrato que yo sufrí, pero amo a mis padres. Y no tengo comunicación con ellos, pero ¿usted está cuidando a sus papás? ¿Tiene en mente ir a visitarlos después de ese sermón? O arrepentirse después, aquellos que no lo hacen, ni siquiera tienen la oportunidad de tenerlos cerca si no lo haces. Valoren a sus padres. Verso 17 al 25 para terminar. ¿Estamos aquí? Amén. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligerezas las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, este me gusta. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Porque estaba enfermo del estómago. Yo sufro mucho de la enfermedad del estómago también. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Después de hablar del cuidado de las viudas, Pablo cambia de ese grupo de viudas y de hermanas y de ancianas. Ahora cambia a un grupo de ancianos. Pero cuando habla de anciano, en esta parte no está hablando de una persona avanzada de edad. Está hablando del pastor de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Pablo describe que el anciano que gobierna bien, escuche, el anciano que gobierna bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en ¿qué? En predicar y enseñar. Eso es lo que me llama, pone un énfasis. Los que gobiernan bien, especialmente los que enseñan. La palabra trabaja, voy terminando, la palabra trabaja significa el que trabaja intensamente, el que se fatiga, el que hace el trabajo arduamente. No está hablando de aquel que viene y sube cada domingo a predicar y ya y se va. No está hablando de esa persona, sino de hombres que invierten su vida en el ministerio, de hombres que hacen la labor del Señor, cuidando la iglesia, aconsejando, visitando, cuidando el rebaño espiritualmente. De esas personas dice que sí, doble honor. La expresión doble honor incluye 2 aspectos. Primero habla del honor del sentido de respeto de la congregación, una estima por medio de la congregación. Ustedes me aman, yo les amo. Amén, yo les amo. Entonces la iglesia debe valorar a la persona o a las personas que están enfrente de la iglesia. En segundo contexto dice también que incluye una ayuda material y una ayuda económica. Pero el verso 18 lo dice: porque no pondrás bozal al buey que trilla. Y después añade: el obrero es digno de su salario. Y esa ilustración que pone a no pondrás que bozal al buey que trilla, eso quiere decir así, que el buey que trabaja, que ara, tiene derecho a ¿qué? A comer. Igualmente el pastor que está en la iglesia, está enseñando, está haciendo las cosas que Dios le mandó a hacer, también dice que es digno de su salario. Pero nosotros nos hemos enfocado en eso. Verso 19 dice: no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, ¿de qué acusación está hablando aquí? No está hablando de cualquier persona, está hablando dentro del liderazgo de la iglesia. La acusación debe de ser siempre, debe de ser verificada cuidadosamente. El verso 19 dice: por 2
o 3 testigos. Si hay una situación así, media difícil en la iglesia, en cualquier iglesia, o sea, no lo tomes a la ligera. No te apresures, Timoteo. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay acusaciones falsas muchas veces. Vienen y acusan al pastor o acusan al líder falsamente. Entonces, para que esa acusación valga, Timoteo, tienes que verificarlo de 2 o 3 personas. No debería actuar impulsivamente. ¿Sabes? Yo le he enseñado aquí a usted esto, principalmente a los líderes. Cuando alguien viene hacia usted con un chisme, ¿qué es lo que hace usted? Regularmente siempre le das la razón a la persona que fue con el chisme y le crees y te vas con esa finta. Pero no debe de ser así. Jamás debe de ser así. Lo que una persona hace, que cuando alguien viene y te habla mal de esa persona, tú debes ¿qué? Verificar si eso que se dijo de ti es verdad. Por eso siempre yo les he dicho a ustedes, cuando alguien les diga algo acerca de mí, vengan conmigo, pregúntenme y yo les voy a decir. A lo mejor a veces usted anda enojado o enojado conmigo y yo ni sé. O usted se enojó con alguien o con aquella o con aquel y porque alguien vino y le dijo y ya se enojó con la persona porque pues se enojó porque le dijeron, pero usted no sabe si esa persona en verdad lo dijo. Es bien interesante eso. Eso es cuando estudiamos la Biblia, cuando somos sabios, cuando escuchamos la palabra del Señor. Pero muchas personas lo que hacen es esto: ¡pum! Rápidamente se enojan. Y ya lo tomaste mal, y ya miraste mal de esa persona, y ya la miraste mal o lo miraste mal, y ya no le hablas porque un chismoso o una chismosa vino a decirte algo que probablemente no era cierto. Por eso es que siempre tienes que escuchar, siempre tienes que mirar. Para una historia siempre tiene que haber 2 personas. 2. Una de las leyes de la consejería es escucha a los 2. Por eso cuando yo tengo consejería con un matrimonio, viene el hombre y dice bla 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 bla, y viene ella y dice bla 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 bla. A ver, vamos a reunirnos ahora sí. A ver quién tiene la razón. Vamos a mirar, vamos a orar y vamos. De eso se trata. No caer en provocación, no caer en luego dar un testimonio. Es lo que le está diciendo. ¿Sabes qué? Tranquilo. Por el bien de la iglesia, tranquilo. El verso 20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Esto es, aquellos que ya fuiste con ellos, pero continúan en su pecado. No se arrepienten. No hay una manera de que digan, ¿sabes qué? Está bien, ya me arrepentí, sino que son confrontados, pero siguen deliberadamente. Entonces eso, hazlo público. Alguien escribió esto: el hacerlo público, menciona esta persona, dice la reprensión pública, o sea, voy a leer porque no me lo aprendí, tiene que ser advertencia para otros, pero debe de ser siempre el último recurso. Primero deben de agotarse todos los esfuerzos pastorales para lograr el arrepentimiento en privado. La meta nunca es humillar al pecador, sino restaurarlo y proteger al rebaño. La imparcialidad es indispensable. Pablo le añade y le dice a Timoteo en el verso 21: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, no porque te cae mal, no porque es tu familia, no porque dijo esto de ti, Timoteo, tienes que ser parcial. Y luego le dice algo fuerte, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles, le está diciendo. Te encarezco esto, que todo lo hagas con ¿qué? Con parcialidad. Imparcialidad, perdón. O sea, tienes que usar las escrituras para hacer esto. Tienes que ser, no porque haya simpatías con las personas o tú me caes bien, no pasa nada, puedes hacer lo que tú quieras.
¿Sí me explico? ¿Imparcial? Imparcial. Tienes que ser imparcial. Parcial. Bueno, por fin, pues. Imparcial. Entonces, así tiene que, le decía, no te apresures. Ahora, cuando dice, ese es el último que leo, no impongas con ligerezas tus manos a ninguno. Imponer las manos sobre alguien, lo expliqué la semana pasada, ¿recuerdan? Que las manos del pastor no tienen magia ni nada de eso. No, es únicamente para mostrar lo que Dios ya escogió. Entonces, lo que esa expresión quiere decir que no te apresures a poner o a nombrar nuevos líderes. Eso es lo que significa. Porque la imposición de las manos era el reconocimiento público a aquel que se nombra como para un ministerio. Pablo le dice, no actúes precipitadamente, tranquilo. Un hombre puede parecer que se mira bien espiritualmente, pero después cambia la situación. No es bueno para la iglesia. Resulta ser que no era lo que parecía. Por eso Pablo le dice, tranquilo, no pongas luego, no habrá nombramiento luego. El tiempo te va a confirmar. Porque un nombramiento precipitado puede traer problemas dentro de la iglesia, o también puede ser, no, ese líder que fue disciplinado, que lo puse en disciplina, no lo vuelvas a poner para atrás luego. Déjalo que haya frutos de arrepentimiento. Que tú mires que haya un fruto de arrepentimiento para traerlo para atrás. Debe de haber algún fruto, algún crecimiento, para que esa persona pueda regresar. Y yo creo que esta clase de hoy ha sido una clase maravillosa porque yo aprendí demasiado. A veces leemos las escrituras y nos da nuevas perspectivas. Dios nos habla de diferentes maneras. Y la verdad, esto de esta clase de cómo tratar a las personas, de cómo tratar a los ancianos, a los hermanos, es algo maravilloso. ¿Sabes? Porque yo les dije anoche a las personas también, a los hermanos, les dije que somos una iglesia maravillosa. Somos una iglesia que nos amamos. Somos una iglesia que hemos podido resolver los problemas. Estamos creciendo y vamos a seguir creciendo. Y nos amamos. Y puedo ver el reflejo de cada uno de ustedes. Y poder mirar y decir, wow, Señor, somos una hermosa familia. Nos tratamos bien. Nos tratamos de una manera digna. De una manera con respeto. Y eso es como se debe de hacer. Ahora, mucho hemos fallado. Todos hemos fallado. ¿Sí o no? Pero nos hemos levantado. Nos levantamos y seguimos adelante. Porque vamos caminando en este camino. Vamos a caernos y nos vamos a levantar. Pero ¿sabes qué? Sigamos adelante. Yo quiero que cada uno de ustedes tenga esa buena relación. Las hermanas con los hermanos con los hermanos, y yo con todos ustedes. Y si alguien de aquí tiene alguna situación, algún problema, alguna situación, aquí estoy para que resolvamos todo tipo de problemas. Y sigamos como esa iglesia que Dios quiere que enseñe. Porque estos capítulos enseñan que la sana doctrina produce amor. Y luego dice no fingido. Un amor fraternal en nuestras vidas. Y sabes, eso es lo que miro en esta congregación. Y ya somos muchos, porque anoche éramos bastante también. Los sábados, en verdad, ya vemos bastante, aunque algunos repetidos por los líderes y todo, pero ya hay bastantes personas también. Vamos creciendo, créanme. Que voy a traer otras sillas y vamos a ponerlas allá atrás, y esas sillas Dios las va a ir llenando, porque esa es mi oración de todas las mañanas. Yo los quiero ver a ustedes todo el tiempo aquí, pero también quiero mirar a las personas que Dios vaya trayendo. Esa es mi oración. Únase a mi oración. Y le dije la semana pasada, únase a eso, que miremos ese milagro de todos los servicios. Mirar 1, 2, 3, o las que Dios quiera levantar sus manos para dar sus vidas a Cristo. Ese es el deseo de mi corazón. Y lo vamos a lograr. Porque Dios nos puso aquí con ese propósito.
de enseñarnos primero cómo tratarnos como familia, y después ese trato aquí tenemos que salir allá y mirar que vienen aquellos de allá, aquellos que no conocen al Señor, me refiero, cómo nos tratamos, para que ellos también digan: wow, qué bonita familia, qué linda familia. ¿Sabes qué? Yo quiero estar en esa familia. Para tus familiares que conoces, para tus familiares que tienes ahí alrededor de tu casa, digan: oye, hay un cambio en tu vida, hay un cambio en toda tu vida. Quiero, ¿qué está pasando contigo? Y tú le puedas testificar: voy a Calvary tal. Pero no es Calvary tal, es la palabra del Señor quien está transformando o quien ha transformado nuestras vidas. Entonces tendremos un fruto maravilloso aquí en la iglesia. La próxima semana tráigase a alguien, invite a alguien, dígale: ¿sabes qué? Tenemos una familia ya, y Dios te está llamando a que seas parte de esa familia. Dios te está llamando a que seas parte de ese rebaño del Dios viviente, porque la iglesia es la casa del Dios viviente, donde podemos demostrar nuestro amor y también demostrar nuestro amor a las personas de allá afuera. Tráigase. Hoy miro más en la iglesia si usted la mira. Gracias a Dios. Y no es simplemente por tener la iglesia llena, no. Es el trabajo que tenemos que hacer, de ir por esas personas. Es trabajo de nosotros. Y podamos hacer no solamente un servicio, 2 servicios, 3 servicios, no importa cuántos, pero que esa gente tú la puedas sentir en tu corazón, el dolor en tu corazón, que esa gente Dios también les ama, y que esa gente que está allá también tiene la posibilidad de venir. No van a venir todos, pero todos los que puedan venir, todos los que Dios agregue. Únase conmigo a esa oración. Yo me encargo de orar por ustedes, y ustedes oren por mí y oremos por nuestra iglesia. Somos privilegiados, en serio que lo somos. Somos una iglesia privilegiada. Podemos abrazarnos, podemos tener convivencia, pero antes de orar quiero despedir a todos los que están en Facebook, que nos están mirando en sus casas. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Los miramos el próximo servicio. Estoy orando por ustedes también.